Estamos con Evelyn y Máximo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Laureano, Evelyn, Máximo. Bueno, un Buen Buen gusto día. día. estar con ustedes en el programa. Bueno, no lo dejamos ni respirar un feriado, pero bueno, así son las cuentas, hay que estar todos los días detrás de las cuentas, ¿no? El dinero no duerme, dice la película. Y el ministro que las administra parece que tampoco, ¿no? Y los periodistas no lo dejamos en paz. Básicamente lo que queríamos era que el trabajador de la administración pública de la provincia pudiera saber cómo va a funcionar este anuncio que se hizo respecto de la posibilidad de reestructurar sus deudas bancarias con el Banco Macro. ¿Cómo le podemos contar la operatoria a esa gente? Sí, en primer lugar, déjenme contarles que esta operatoria no tiene cargo o no tiene costo para el Estado provincial, sino que fue un trabajo articulado con el Banco Macro, a quien agradecemos, para bueno, pensar en alguna estrategia de refinanciación de deudas para un grupo de trabajadores de la administración pública que hay que entender que el año pasado, entre agosto hasta noviembre, hemos vivido periodos de altas tasas de interés muy altas, superiores al 110, 120% anual. Y bueno, mucha gente en esos tiempos tenía créditos o había tomado o empezado o tomó créditos, bueno, sin conocer, porque no tiene por qué conocer la realidad del mercado financiero, y se encontraron después con cuotas muy gravosas y hasta inclusive difíciles de pagar y que les generaron mora, ¿no? Entonces, esta herramienta ya está vigente en todas las sucursales de Banco Macro, aplica a todos los trabajadores de la Administración Pública Provincial, también trabajadores de los municipios y jubilados, pensionados y retirados del Estado provincial. Se tienen que acercar a cualquier sucursal de Banco Macro. La condición para acceder a la refinanciación es que sus cuotas, la suma de sus cuotas entre préstamos personales, vencimiento de tarjeta de crédito y demás que tengan con el Banco Macro, llegue al 50% de su ingreso neto acreditado y que se encuentren con más de 30 días de mora con el banco, ¿no? Entonces, acá se ha hecho un corte, ya hay un grupo de trabajadores que el banco los tiene identificados, que pueden ser eh, beneficiarios de esta operatoria, y la van a poder utilizar hasta el 23 de abril próximo. O sea, hasta el 23 de abril se pueden acercar al Banco Macro y consultar si se encuentran incluidos dentro de la operatoria de refinanciación. Recordemos que esta operatoria tiene una tasa bonificada, tampoco está a cargo del Estado provincial, es una tasa bonificada de 7 puntos. Esto significa que hoy, a valores de hoy, o si la operatoria se hiciera el día de hoy, esa persona va a refinanciar su deuda al 50% anual con esa tasa bonificada, cuando hoy un préstamo personal está en 60% o más para tomar ese crédito, ¿no? Bien, en el número que más o menos identificaron de trabajadores, ¿en cuántos estaríamos con la posibilidad de acceder a esto? Bueno, el número todavía no lo tenemos definitivo, el banco nos irá informando seguramente por semana la cantidad de personas que irán accediendo. La verdad que no es, cuando uno habla de personas que tengan comprometido gran parte de su salario con cuota de préstamos o tarjeta de crédito y en mora, el número no es significativo respecto al total de trabajadores públicos, provinciales, municipales y jubilados, pero entendemos que podemos andar entre un número de cercano a 5.000 o 4.000 posibles beneficiarios, ¿no? Bien, sobre todo lo vi muy preocupado en los últimos días por el estado de la recepción de coparticipación, por el tema de la recaudación. ¿Realmente el panorama es tan complicado? Sí, permítame aclarar un poquito más el tema anterior. Esto no habilita a que el beneficiario tome más crédito, porque también he visto algunos comentarios, bueno, con esto comentamos que se endeude más, no, porque lo que se hace es refinanciar la deuda y no se le habilita a tomar por lo menos nuevos créditos hasta que la situación no se regularice. Entonces, también lo que se busca es ordenar financieramente a estas personas, trabajadores o jubilados, ¿no? Bien, Y bueno, ahora sí, volviendo a su pregunta, sí, sí. estamos viviendo realmente momentos muy complicados, con una caída muy importante, principalmente de la coparticipación y la recaudación propia, que no, a ver, lo que nos pasa a nosotros en el Estado, le está pasando a los municipios, le pasa a una familia en su casa, le pasa a una empresa, que le está costando realmente llegar a fin de mes. Lo que yo digo, no hay nada oculto, todos
con quien uno habla está padeciendo lamentablemente esta triste realidad de que estamos viviendo un momento de una fuerte contracción económica, una caída de las ventas, y esto genera naturalmente, las empresas venden menos, que tienen que suspender o despedir personal, esa persona que antes tenía un sueldo y no tiene y ya deja de consumir, o sea que hay menos ventas por parte de las empresas al vender menos pagan menos impuestos, o sea se genera un círculo no virtuoso, sino al contrario, un círculo negativo de contracción económica que realmente nos tiene preocupados a todos. Cuando me toca hablar con los colegas de otras provincias también están muy preocupados porque vivimos un momento de estrés financiero, como te decía recién, ¿no? Le pasa a todos, ¿no? Le pasa a una familia, le pasa a un comerciante y nos pasa también a nosotros. Hoy el empleo público se pregunta si los salarios se van a seguir pagando los 30 como ya ha sido una costumbre hasta este tiempo. ¿Qué le podemos decir respecto a este tema? Siempre trabajamos con Misiones, siempre ha tenido las cuentas bastante ordenadas y esto nos permite trabajar con un esquema de previsibilidad. Y esto es bueno, o sea, que haya previsibilidad y a pesar de que tenemos momentos complicados, como decíamos recién, de estrés financiero, venimos cumpliendo y la idea es seguir cumpliendo naturalmente con los compromisos en materia salarial, en materia de pago a proveedores, de lo que es la obra pública, del funcionamiento del Estado en general. Ustedes saben que el Estado provincial tiene muchos programas y muchas atenciones, muchos servicios. Y también decía yo días pasados, vivimos un momento de contradicciones donde por ahí la gente pidió la motosierra, pero por otro lado le pide al Estado provincial y a los estados municipales mayores y mejores servicios, ¿no? De educación, de salud en los hospitales, de que le hagan el cordón cuneta, el alumbrado público, mayor seguridad y presencia policial. Bueno, pero eso en contra de la motosierra. Tenemos que, bueno, buscar cómo asumir estos desafíos, de dar respuesta a la sociedad en un momento de que realmente los recursos son más escasos que antes, ¿no? ¿Qué ha empezado a pasar? ¿De priorizar dónde se va a poner lo que aparece de dinero? ¿Le toca a usted decidir esto? Bueno, el trabajo lo hace el gobernador, naturalmente, como administrador general de la provincia, empezar a priorizar aquellas áreas que son las más sensibles y las más reclamadas por la sociedad, ¿no? Naturalmente, la educación, la salud pública, la seguridad siempre están al tope de estas prioridades, pero también hay otras cuestiones vinculadas a sostener la actividad económica, a cuidar el empleo en la provincia de Misiones, al desarrollo económico de la provincia. No podemos dejar de tener una mirada a largo plazo y apuntalar a obras que son estratégicas y que van a asegurar el crecimiento económico de la provincia, más allá de esta coyuntura que hoy es muy difícil, ¿no? Pero Misiones no creció lo que creció en estos últimos años por casualidad, sino porque también tuvo visión y política de Estado orientada a desarrollar obras estratégicas que permitieron este desarrollo, ¿no? Cuando uno hace una ruta, hace un puerto, construye escuelas en zonas estratégicas, también lo que está haciendo es poner el foco en el desarrollo económico de esas regiones, de esas zonas, porque ahí luego te aparecen empresas, te aparecen emprendimientos, porque pueden sacar la producción, porque hay personas en el lugar que están viviendo, que se están capacitando, y bueno, esa mirada tampoco la podemos descuidar. Usted que es docente y que lleva mucho tiempo trabajando las finanzas y teniendo que lidiar con el Estado Nacional, ¿lo que ve es un panorama similar o peor para el resto del año? Bueno, por ahí no me quiero aventurar a decir lo que va a pasar todo el año, la verdad que es un horizonte muy largo. Lo que puedo decir que a corto plazo la situación va a seguir igual, o sea, no sé si va a empeorar, pero tampoco va a mejorar. No creo que por los próximos 2 o 3 meses la situación seguirá igual, en un contexto que para nosotros los misioneros no es bueno, porque tenemos un dólar barato. Para nosotros el dólar barato siempre fue perjudicial. Lo hemos vivido en el año, si usted recordará, en el 2016, 2017, con las largas colas a Encarnación y locales vacíos, en especial en Posadas, pero también en muchos lugares de la provincia. Misiones es una empresa con un fuerte sesgo exportador, entonces un dólar barato atenta contra esa posibilidad de exportar. Y si a esto le sumamos que estamos viviendo momentos también de tasa de interés caras, porque hoy un crédito bancario no baja del 55, 60, 70% anual, con una inflación que se proyecta cercana al 30% en el año, realmente hace que tomar un crédito para capital de trabajo, para comprar una máquina, que hay empresas que lo están necesitando, tampoco lo pueden hacer, lo pueden ver viable, ¿no? Entonces, creo que en el corto plazo, por lo menos,
la situación va a seguir igual, donde tendremos un dólar por lo menos planchado, un dólar barato. Esto, vuelvo a repetir, a nosotros como misioneros nos perjudica, y un contexto de altas tasas de interés que también va a atentar al crédito tanto para el consumo. Cuando una familia va a una casa de electrodomésticos, quiere comprar en cuotas, las cuotas son caras, o una empresa tomando un crédito también le va a resultar muy oneroso, ¿no? Ujú. Algunos números me gustaría que nos pudiera dar como para entender el impacto de esta situación, primero por la recaudación y después por el tema de coparticipación, de cuánto ha disminuido. No sé si quiere comparar lo que ha sido el primer trimestre, o si quiere comparar un bimestre con los datos que pueda tener. Bueno, a ver, en lo que fue del segundo semestre del año pasado, excepto algún mes fue atípico, pero si tuviste 6 meses, un mes fue bueno y 5 fueron malos, perdiste 5-1, ¿no? Entonces, en el combo de esos 6 meses últimos del año pasado, tuvimos una caída importante de la coparticipación y la recaudación propia, que generó una pérdida mensual entre 30.000 y 40.000 millones de pesos, ¿no? Esto es un número muy, muy importante, que realmente genera este estrés, que yo le decía, ¿no? Nosotros, nuestros costos aumentan con la inflación, o sea, los comedores escolares, los medicamentos, los salarios también los hemos aumentado el año pasado, y la recaudación no creció tanto como se nos han incrementado los gastos que le ha ocurrido a cualquier familia o a cualquier empresa. Y en lo que va del primer trimestre del año, está bien, excepto enero, que fue un mes que más o menos la recaudación, la coparticipación le empató a la inflación. Ya febrero y marzo están proyectando una caída entre el 10 y 15 puntos respecto a la inflación, así que también estamos transcurriendo ahora meses complicados, también con caída de un promedio mensual de 40.000 millones por mes de caída entre recaudación propia y coparticipación. Veíamos el puente en San Roque González y la verdad que no había mucho movimiento, y evidentemente si no hay plata de este lado parece que tampoco va para el otro, que no le podemos echar la culpa al Paraguay. Creo que no. Por un lado, porque no hay algunos precios que son más baratos, otros donde todavía tenemos posibilidad de competir, pero evidentemente se está viviendo un momento de fuerte caída del ingreso real, ¿no? O sea, en todos los sectores de la economía, y cuando uno habla de todos los sectores no me refiero solamente a la administración pública, sino a los trabajadores de todos los rubros que tenemos hoy en la economía privada misionera. También los ingresos han caído en términos reales, y esto le pasa también al autónomo, al emprendedor, al comerciante, y esa caída del ingreso también se nota del lado paraguayo. Yo lo escuchaba días pasados a representantes del comercio paraguayo en Carnaceno manifestar que su venta se habían caído un 50%, y tiene que ver justamente con esta retracción del ingreso que estamos viviendo lamentablemente en nuestro país, ¿no? Se suma a la charla Máximo Petracini aquí en la mesa. Ministro, buenos días. Me interesa saber si Nación paga las deudas a Misiones. Bueno, estamos en un proceso de reconocimiento de deudas que esperemos se puedan empezar a concretar. Nosotros tenemos deudas, por un lado, algunas más lejanas de resolver, como es el tema de regalías, que es un tema por ahí lo estamos viendo más complicado, pero tenemos el tema del ANSES, donde esperamos tener algún tipo de noticias en los próximos meses, donde hubo una reunión entre la ministra Petovelo con el gobernador semanas atrás, donde había una intención de empezar a reconocer parte de la deuda. El tema es que lamentablemente el ANSES se demora con el cálculo de las auditorías. A nosotros recién nos están cerrando la auditoría del año 2018, es decir, ya cerramos el año 2025, ya terminamos el año 2025, y el ANSES recién nos está cerrando la auditoría del 2018. Esto no viene de ahora, viene de muchos gobiernos anteriores, pero tampoco hemos avanzado con la actual gestión. Bueno, ahora hay una intención de empezar a resolver más rápido el cálculo y el pago de esta deuda. Y también tenemos otros conceptos con los cuales venimos trabajando con el equipo de economía para que nos reconozcan estos conceptos, ¿no? Cuando usted se encuentra con los otros ministros, ¿le pasa más o menos lo mismo? Los que dicen tener sobre todo dinero a favor, o que incluso han dejado hasta ir a la justicia con tal de no reclamar en ese ámbito, y que les prometen que les van a enviar el dinero. En ese ámbito también nosotros tenemos algún tipo de mejora o nada en esos recursos. La situación es bastante similar en todas las provincias, y como bien usted dice, bueno, hay provincias que han tomado así el camino de
de la acción judicial ante la Corte Suprema, algunos por el tema del ANSES justamente, otros por el tema de regalías, otros por otras deudas, pero bueno, también los plazos judiciales son largos, ¿no? Ustedes recuerden que cuando fue el fallo de la Corte Suprema a Córdoba, Santa Fe y San Luis en el año 2015, cuando la Corte falla a favor de estas tres provincias, era un reclamo que tenía más de 10 años, ¿no? Entonces, a veces los tiempos de la Corte Suprema no son tan veloces como uno quisiera, más allá entonces, bueno, a veces el camino de buscar el diálogo, de la solución, puede ser más rápido, y algunas veces sí y otras veces no. En un escenario como el que plantea, me gustaría que mandara 3 mensajes. Uno, puertas adentro de la administración pública respecto de todos aquellos que obviamente, como todos los trabajadores, hasta incluso los privados, quieren aumentos más significativos. Empezamos por ese y ya después le doy los otros 2. Bueno, nosotros en el sector público provincial hemos trabajado con mesas en todos los sectores. Por supuesto, hemos dado, primero la primera provincia que dimos aumento salarial en el país, allá por febrero, cuando ninguna provincia lo había hecho, y después nuestra pauta que dimos para los meses de febrero, abril, marzo, mayo, fue la pauta que después otras provincias también la han seguido más o menos en similar línea, y naturalmente porque todas estamos en igual situación en materia de escasez de recursos y proyección de cuánto puede aumentar la recaudación en los próximos meses, pero con todos los sectores tenemos mesas permanentes donde naturalmente atendemos todas las cuestiones, no solamente las salariales. Nosotros en la provincia no hemos despedido gente, el trabajador público no ha perdido su trabajo, como ocurrió con algunos organismos públicos nacionales que hasta se jactan, ¿no?, que hay gente que perdió su trabajo. Acá nosotros cuidamos el trabajador público, cuidamos el trabajo del policía, del médico, del enfermero, del que trabaja en el registro de las personas, porque en definitiva o un docente, porque están prestando un servicio a la comunidad, y tenemos mesas permanentes, ¿no?, donde en la medida que veamos que se vislumbre, si bien hemos pautado o hemos informado pauta de aumento de acá hasta abril o mayo, las mesas están abiertas para seguir trabajando si eventualmente la situación llegara a mejorar y nos permitieran mejorar nuestra oferta. Naturalmente esto siempre lo vamos a hacer. Yo siempre lo digo a la mesa, ¿no? Yo estoy ya hace varios años en un ministerio, me ha tocado estar en época de vacas flacas y en época de vacas gordas, y cuando las vacas eran gordas siempre hemos dado importantes aumentos salariales, hemos recuperado el ingreso de los trabajadores públicos, de los jubilados, porque las condiciones lo daban, ¿no? Bueno, hoy estamos transitando momento de vacas flacas y damos lo que podemos, pero por supuesto siempre abiertos a mejorar en lo que se pueda y en la medida que veamos que la situación puede llegar a cambiar, ¿no? Y el segundo mensaje a los contribuyentes, en un tiempo donde uno dice, bueno, a ver, ¿qué pago hoy? Y por ahí no pago la patente, y por ahí no pago el impuesto inmobiliario, y me voy atrasando. ¿Qué mensaje dejaría? Bueno, por un lado, evidentemente el sector privado, empresarial, comerciante, está viviendo un momento muy complejo con una caída importante de las ventas. Esto pasa en todos los sectores, pero la solución tampoco pasa por bajar impuestos. Yo con que baje un punto de ingresos brutos no lo soluciona el problema. Entonces, a veces, el planteo que yo escucho de algunas cámaras empresarias, yo he escuchado a dos voces muy visibles, ¿no? La Cámara de Comercio Posada, donde decían bajar impuestos no es la solución porque el problema es que me cayeron las ventas, ¿qué tengo que hacer para que las ventas vuelvan a subir? Y ahí está la clave, ¿no? ¿Qué hacemos para que las ventas vuelvan a subir? Yo bajo impuestos, está bien, nadie quiere pagar impuestos, pero bajar los impuestos tampoco va a ser la solución, porque en definitiva, al tener una caída de las ventas, tampoco van a cerrar los números, y en definitiva ese comercio va a seguir complicado, ¿no? Igual, a pesar de esto, hemos implementado medidas de alivio fiscal, hemos implementado desde el año pasado a esta fecha muchas medidas que han generado un alivio al sector industrial y comercial de Misiones en función al planteo de algunas cámaras, pero también queremos que entiendan que nosotros no hemos subido impuestos en los últimos 2 años. Entonces, si hoy el sector comercial e industrial está en crisis, no es por los impuestos, porque no lo hemos subido, sino porque hay otra causa que es justamente esta contracción económica que vive el país, esta caída en la actividad económica muy fuerte que vive el país, y que naturalmente le genera un desequilibrio entre los costos fijos que tiene una empresa con su volumen de venta, ¿no? Naturalmente siempre estamos al lado de las cámaras, pero
evidentemente la baja de impuestos no es la solución, sino que tenemos que trabajar, por supuesto, hay que bajar la carga tributaria, hay que hacer que la carga tributaria sea más liviana, pero naturalmente hoy no va a ser la solución a un problema que tenga una industria, un comercio, donde sus ventas cayeron un 30 o un 40%. ¿no? Y el último, a los proveedores con los que trabaja el Estado en la obra pública, en distintos ámbitos, para comprar mercaderías en apoyo social. ¿Qué mensaje les deja? No, con los proveedores trabajamos con un ritmo de pagos bastante normal. Por supuesto, el Estado siempre tiene atrasos en los pagos, pero con un ritmo normal de que en todos los meses hay flujo de pagos. Entonces, el proveedor de salud pública, de desarrollo social, el de los comedores escolares, todos los meses va recibiendo los pagos que más o menos les corresponde, y de esa manera tratamos de que la cadena de pagos se pueda, no se corte, porque eso también es bueno y sano para la economía, aún en estos contextos, ¿no? Que haya previsibilidad, que el trabajador público, que el jubilado sabe que tal día va a cobrar sus saberes, que el proveedor sepa que dentro de estos días del mes va a cobrar sus acreencias que tiene con el Estado provincial, también le permite planificar sus compras, sus gastos, sus pagos, y eso hace que la rueda de la economía, a pesar de que gira con menos volumen, sigue girando y permite que ese flujo circular se siga produciendo. Así que nosotros somos muy conscientes de que tenemos que cuidar, ¿no?, el cumplimiento de las obligaciones con los proveedores del Estado para que también la rueda de la economía no se detenga, ¿no? Ministro, gracias por habernos atendido este feriado. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Adolfo Zafrán, ministro de Hacienda de la provincia. Con él hablamos de todo lo que sucede en las finanzas provinciales, así que de hecho, gracias a Canal 4, gracias a Canal 9, porque nos pasamos del horario, 1000 disculpas, pero estas entrevistas no las tenemos todos los días y sobre todo para hablar de un tema tan delicado como tiene que ver con las finanzas y la economía. Nos despedimos de los que nos ven allí, mañana a las 7 nos volvemos a encontrar. Seguimos con los amigos de San Pedro Online hasta las 10.